¿Puede un hombre que ya cree que lo ha perdido todo aprender otra vez a creer en los milagros? La pregunta se abre como un hueco en la tierra fría cuando Elías encuentra al caballo. Un cuerpo que parece más hueso que músculo, una costilla marcada por una cadena oxidada, y una mirada que ha aprendido a no pedir nada. El olor a estiércol, a húmedo y a viejo establo se mezcla con el de la lluvia reciente. Los cascos, golpeando con desgana, apenas responden a un mundo que ha sido cruel. Él lo mira y recuerda la voz de Rosalía, su mujer, llamando a los potros al amanecer. Una voz que le parecía que podía ordenar el cielo. Ahora el silencio responde. Hay una herida en la paleta del caballo, una cicatriz con forma de costilla. Una cuerda vieja todavía cuelga de su garganta como una sentencia. Elías piensa en la promesa que se hizo cuando enterró a Rosalía. No volverá a involucrarse en cosas que puedan romperle el corazón. Y sin embargo, con las manos que tiemblan pero que saben de curas y gestos lentos, se inclina y encuentra entre el pelo pegado por barro algo que cambia el aire. Una placa de cuero cosida con unas letras apenas visibles. ¿A quién perteneció ese nombre? ¿Qué fantasmas trae ese trozo de cuero? Elías vive en una casa que se ha ido haciendo más pequeña con los años. No por paredes, sino por ausencias. La chimenea aún guarda cenizas. Una silla de madera conserva la huella de su cuerpo junto a la mesa, donde solían comer él y Rosalía los domingos. Sus días se abren con la misma rutina. El hervir del agua, la radio en una emisora que pone canciones de otra época, y la caminata hasta el corral para comprobar las cercas y el pienso. Tiene 78 años. Manos de herrero hechas para apretar riendas y arreglar bisagras. Y una costumbre de hablar en voz baja con los objetos como si fueran viejos clientes. Cuando camina parece que mide cada paso para no molestarse a sí mismo. Vivió la mayor parte de su vida en aquella parcela que heredó de su padre, una franja de tierra que mira al viento y a los cielos amplios del norte. En verano las hierbas dejaban un perfume dulce. En otoño, la tierra se volvía un color a humo que le recordaba a su infancia. Rosalía enseñó a Elías a leer los movimientos de los caballos. La tensión en la nuca, una oreja que no deja de girar, la manera en que un potro evita la mano nueva. Ella coleccionaba cintas de feria, cintas azules rojas dobladas en un cajón, y cada una era un nombre, un día, una promesa cumplida. Después de que ella murió, Elías dobló una sola cinta azul y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. La mira de vez en cuando como si fuera un talismán. El pueblo conoce a Elías por sus manos y por su paciencia. Nadie lo contrata para carreras ni para grandes remates. Es el tipo de hombre que los demás llaman cuando un potro no quiere beber o cuando un caballo se vuelve renuente. Pero la gente también sabe que su corazón lleva una grieta que no termina de soldarse. Perdió a su hijo en una temporada difícil. Vendió parte de las tierras para pagar cuentas, y eso lo dejó con una sensación de deuda eterna, como si su vida deba aún una cosecha que no llegará. Vive contento con poco, un trozo de pan, un mate caliente, la compañía veloz y escasa de algún perro, y evita las discusiones largas en la taberna, porque le recuerdan a promesas rotas. Esa mañana, cuando encontró al caballo, Elías obedeció un impulso viejo. Ayudar primero y juzgar después. Lo levantó con manos que conocían el peso correcto de los animales, y lo llevó al establo que había arreglado para los inviernos más duros. Mientras lo cubría con mantas, notó que el caballo reconocía el sonido de su respiración como si fuera un tambor antiguo. Había algo en la manera en que el animal inclinaba la cabeza que le recordó a Rosalía, en un otoño lejano, barriendo el granero, con las manos llenas de harina. Elías hablaba en voz baja. Le hacía preguntas como si el caballo pudiera responder con palabras. «¿Quién te dejó ahí?», decía. «¿Por qué no te moviste?». El silencio, como siempre, contestaba. La primera semana fue una serie de pequeñas batallas. Despertar al animal cada 2 horas para que bebiera,
limpiar un flemón en la pierna izquierda, encontrar la manera de que aceptara la luz del día sin erguirse a trotar enloquecido. Elías improvisó ungüentos con lo que encontró en su botiquín, mezcló aceite de girasol con un poco de carbón molido y lo aplicó sobre la herida. Observaba las orejas del caballo y aprendía sus señales. Cuando las ponía hacia atrás había miedo. Cuando las movía hacia adelante, algo como la curiosidad empezaba a asomar. El potro, porque en su cuerpo había aún esa fragilidad de juventud, gruñía a la comida nueva y rechazaba la mano que intentaba tocarle el cuello. Había una desconfianza prendida a su piel como una costra. Los vecinos comentaron: «Deberías venderlo o dejar que lo recojan», dijo Martín, el joven que había comprado las tierras vecinas, con la mirada de quien ve animales como mercancía. Otros susurraban que un caballo así no sobreviviría al invierno, que la mejor piedad era la que llega rápido. Elías escuchó y miró la cinta azul dentro de su chaqueta, como si necesitara confirmación de que todavía le estaba permitido intentar algo que quizá fuera imposible. Cada vez que salía al corral llevaba el silbato antiguo, de latón que su padre había usado para llamar a los caballos adultos. Soplarlo le traía un alivio, una sensación de ritual que aún no podía traicionar. El caballo, los primeros días, no respondió. A la tercera semana, ocurrió algo que cambió la dirección de la historia. Elías encontró, cosido bajo la brida, un pequeño trozo de cuero con unas letras casi borradas. Pasó la yema de sus dedos limpiando el barro, hasta que distinguió 3 caracteres. R.A. La sangre en su boca se le secó un instante. Rosalía se llamaba Rosalía Álvarez. Elías apoyó la frente contra la madera del pesebre y recordó cómo, una vez, Rosalía había nombrado un caballo con esas mismas iniciales en voz baja, como si fuera un secreto. ¿Podía ser coincidencia? ¿Cómo había ese cuero en el caballo que un granjero había abandonado a las orillas del camino? La pregunta lo atravesó como un rayo. La noticia, aunque Elías intentó mantenerla para sí, corrió como un humo suave por el pueblo. Un rumor es una cosa que toma temperatura propia. Las voces la convirtieron en historia. Dicen que el caballo tiene las iniciales de la esposa de Elías, dijeron algunos, con una mezcla de compasión y curiosidad que suena a juzgar. Martín, sin embargo, sonrió de manera distinta. La sonrisa de Martín es de quien sabe leer oportunidades. Si ese caballo tiene una marca así, puede valer algo, murmuró en la taberna mientras limpiaba un vaso con un trapo viejo. Nadie habló de milagros. Nadie contaba la posibilidad de que el animal, si se curaba, devolviera algo que no se compra con dinero. Un sentido. Elías no quería vender. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Una infección subcutánea se expandía lenta bajo la piel del caballo, y los tratamientos costaban. A falta de recursos, Elías ofreció vender una parcela pequeña. Los vecinos aconsejaron lo contrario, que fuera al veterinario de la ciudad, que solicitaran ayuda. Él pensó en la cinta azul y en Rosalía, y por primera vez en años sintió la urgencia de no fallarle a algo vivo. Con la poca plata que tenía, consiguió que el veterinario viniera una tarde de lluvia. El profesional, un hombre práctico, miró la herida y dijo la palabra que siempre teme Elías: contagio. Propuso limpiar a fondo, clavar puntos y un antibiótico caro. No le recomiendo dormirlo ahora, dijo con voz grave, pero si la infección llega al hueso no habrá vuelta atrás. Elías apretó la mandíbula. Esa noche, mientras la lluvia martillaba el tejado del establo, Elías se quedó despierto con el caballo. Le hablaba de Rosalía, de cómo ella solía contar historias sobre caballos que encontraron su propio camino a casa, de cómo creía que los animales tenían memoria de las manos que los acariciaron. El caballo, por su parte, cerraba los ojos y parecía suspirar como quien recuerda un lugar tibio. Cuando el sueño lo vencía, Elías escuchó un ruido en la entrada del corral. Unos pasos apresurados. Un motor.
Una voz que no identificó del todo. Al amanecer, rastros de una pelea quedaron en el barro. Huellas múltiples, una herradura desgastada. Alguien había estado allí. El corazón de Elías comenzó a apretar. ¿Quién vendría por el caballo en mitad de la noche? A la semana, la relación entre los dos titubeó hacia lo imposible. El caballo, que antes se echaba solo y lejos, empezó a acercarse cuando Elías se agachaba para coser una herida. Aceptó un trozo de manzana ofrecido con dedos temblorosos. Sus ojos ya no eran solo alarma. Algo como curiosidad nacía. Una tarde, mientras Elías limpiaba el establo, el animal se inclinó y dejó la frente sobre el hombro del anciano. Un gesto lento, pesado de significados. Elías cerró los ojos y dejó que la tristeza que había guardado por años saliera en un sollozo contenido. Fue la primera respuesta clara. Era una pequeña victoria. Pero la vida rara vez se entrega solo a los que esperan pacientemente. Un día, al revisar la placa de cuero de nuevo, Elías notó que, además de las iniciales, alguien había marcado a mano una fecha. 12 de mayo de 1979. La fecha coincidía con un recuerdo que él tenía muy nítido. Aquel año Rosalía ganó la cinta azul en la feria del condado con un potrillo que ella llamaba Viento. ¿Podía este caballo ser de algún modo el descendiente de aquel potro? La posibilidad era tan grande que le quitó el aliento. Si era cierto, entonces el abandono no era un acto al azar, sino parte de una historia que aún no comprendía. Esa misma tarde, mientras el sol se iba porque el otoño ya empujaba sus colores, alguien golpeó la puerta con fuerza. Elías abrió y vio a Martín, la calle detrás de él llena de gente curiosa. Martín no vino con palabras suaves. Traía papeles y una mirada que era más que nada una demanda. «Hay una orden del distrito», dijo mostrando un documento con sello. «Un veterinario municipal evaluó al caballo. Si no mejora tendrá que ser sacrificado por seguridad». Elías sintió que el aire se le volvía más denso. Aferró la cinta azul en su bolsillo. No podía creer que, justo cuando había sentido el primer retazo de esperanza, alguien viniera a decirle que debía rendirse. Las manos le temblaron, no del frío sino de furia contenida. ¿Qué decisión tomaría? ¿Dejaría que se cumpliera una sentencia que no podía aceptar? Elías se negó a aceptar el papel sellado que pedía la muerte. No sabía cómo argumentar contra un documento con firmas y fechas. Solo sabía que la vida que respiraba en el establo tenía un nombre y una historia que no podían borrarse con tinta oficial. Llevó la placa de cuero y la cinta azul a la oficina municipal, con las manos aún con olor a heno, y allí, entre papeles amarillentos y el zumbido de una lámpara, encontró a doña Carmen, la secretaria de la feria, una mujer que guardaba libros con la misma devoción que un altar. Cuando la vio sostener la placa, sus dedos se curvaron en silencio. R.A. murmuró, como si recitara una oración que ya conocía. Doña Carmen llevó a Elías a una caja de fotos. Sacó una imagen en blanco y negro, donde una mujer joven sostenía un potro pequeño contra el pecho, y en la esquina, casi desvanecido, un papelito con la misma fecha, 12 de mayo de 1979. Rosalía sonreía con la boca abierta como si el sol la hubiera afinado. «¿Fue tu mujer?», dijo Carmen simplemente, y el mundo se compactó en esa certeza. La prueba no era un certificado legal, pero era memoria con testigos. Martín, al enterarse, apareció con la calma de quien tiene razones para preocuparse, pero nunca para temblar. Trajo con él al veterinario municipal, el mismo que había firmado la orden, que ahora parecía un hombre atado a su deber más que a su compasión. «Hay protocolos», repitió, como si las palabras repitieran un mantra que lo liberara de pesar. La sala de la alcaldía olía a papel y a té frío. Vecinos se apiñaron en los corredores y miraron con curiosidad las manos arrugadas de Elías, sosteniendo la cinta azul, esa franja minúscula que había sobrevivido a décadas. El verdadero giro llegó cuando Carmen encontró en la carpeta del concurso de 1979
un listado de marcas y pedigrís. El potro de Rosalía. Viento. Estaba registrado con una marca en la parte interna del casco derecho. Una línea curva con un pequeño surco. Y, por la fuerza de lo inesperado, la marca coincidía con la que el caballo abandonado llevaba en el mismo casco, apenas visible por la suciedad. No era una prueba de ADN. No era ciencia de laboratorio, pero ante un pueblo que había criado caballos y podía leer por las cerraduras como otros, leen la cara de un amigo. Era tan concluyente como una confesión. Martín se puso blanco. La gente comenzó a murmurar. Algunos recordaron cómo, años atrás, se había discutido el destino de los sementales y cómo varios animales habían salido del pueblo hacia establos en la ciudad, comprados por comerciantes que prometían mejor vida y traían facturas. Martín respiró hondo y, por un instante que a Elías se le hizo eterno, pareció que todo aquello que había callado cobraría voz. Si es de la línea de viento no significa que sea tuyo, dijo intentando parecer lógico. Puede ser un cruce, una coincidencia. Elías no supo qué decir. No tenía pruebas de propiedad registradas a su nombre. Tenía memoria, la foto de Rosalía, la cinta azul en su bolsillo y la forma en que aquel animal inclinaba la cabeza cuando él se acercaba. Lo que hizo sin planearlo fue lo que siempre le salía mejor. Fue lento, fue verdad. Pidió que trajeran al caballo al patio de la alcaldía. La gente creyó que era la última aparición de un moribundo. Algunos se fueron con la idea de presenciar un final digno. Cuando el caballo llegó, su paso era pesado, pero sus orejas se movían con atención. Su respiración expulsaba nubes pequeñas que flotaban en el aire frío. Se plantó frente a la puerta de la alcaldía, como quien reconoce un lugar antiguo. Martín se acercó con la intención de afirmar la decisión que ya había tomado. El animal debía ir. El caballo olió su presencia, tensó el cuello, y en un gesto estremecedor e imprevisto, empujó con la frente al hombre. No fue violencia sin sentido. Fue un empujón de advertencia, claro y definido. Como si el animal supiera de qué clase de amenaza hablaba el hombre que sostenía papeles en la mano. Martín retrocedió sorprendido con una mano en el pecho. La gente contuvo el aliento. Ese momento fue la bisagra. Algunos vieron en él algo primitivo, la fidelidad de un ser que no olvida a quien lo cuidó. Otros, más prácticos, vieron la marca en el casco y la foto envejecida. El veterinario municipal hizo lo que pudo. Examinó las heridas. Escuchó el latido que aún era firme en el pecho del caballo. No es imposible, dijo con una voz que por primera vez quebró en compasión. Con cuidado, con tiempo, podría recuperarse. La sala se llenó de un ruido bajo, como si el pueblo hubiera exhalado después de contener el aire por demasiado tiempo. Martín se fue con los papeles en la mano. No hubo gritos, no hubo linchamiento. Hubo más bien un recogimiento que sabía a decisión. Había quedado plantada una verdad que no cabía ya en un sobre sellado por la indiferencia. Elías, con las rodillas que le temblaban, sintió que algo en el centro de su pecho, una grieta que llevaba años sin cerrarse, se cerraba un dedo a la vez. El caballo apoyó la frente contra sus piernas y, por un segundo, todo aquello que había perdido comenzó a parecer menos irreparable. La recuperación no fue rápida ni limpia. La vida rara vez trabaja con cortes perfectos. Fueron meses de paciencia, inyectables, vendajes, noches sin dormir, y la gente del pueblo trajo lo que pudo: paja más seca, algunos medicamentos, y una voluntad curiosa de ver si el milagro era posible. Martín no desapareció del todo. Agonizaba entre la necesidad de resguardar sus inversiones y la vergüenza de haber permitido que la ambición dictara acciones que ahora consagraban su nombre al reproche. La comunidad, sin embargo, se unió de maneras que Elías no esperaba. La taberna recolectó fondos, las mujeres llevaron comida caliente, y doña Carmen organizó una colecta con la excusa de una tarde de té
que terminó siendo una red de cariño alrededor del establo. El caballo, al que Elías llamaba a veces sin nombrarlo y otras lo nombraba Viento, por simple inclinación del corazón, comenzó a recuperar músculo. Sus costillas suavizaron su contorno. Su pelaje brilló cuando la primavera volvió y trajo días más largos. Había tardes en las que Elías lo cepillaba durante horas, cada pasada de la mano como si fuera una conversación profunda sin palabras. El animal aprendió a responder al silbato antiguo con una calma nueva. Inclinaba la cabeza cuando Elías murmuraba nombres, y respiraba con la misma cadencia que la radio cuando pasaban canciones de antaño. Con la mejoría, llegaron viejas preguntas que pedían respuestas distintas. Elías pensó en su hijo, en la pelea que los había separado, palabras duras, orgullo, silencios más largos que la distancia entre los medidores, y pensó que quizá, si había un modo de recomponer algo roto, era a través de aquello que había sobrevivido a todo. La memoria compartida. Un día, al filo del atardecer, alguien le dejó una nota en la puerta. «¿Tu hijo vino?» «Preguntó por ti. Está en la vieja estación». El corazón de Elías se apretó en una mezcla de miedo y esperanza. Fue a la estación con manos que aún olían a heno, y allí lo encontró. Su hijo, canoso y con los ojos llenos de la misma fragilidad que tuvo él de joven. No dijeron mucho al principio. Se miraron como quien se reconoce después de una larga travesía. El hijo habló primero sobre los años fuera, sobre cómo había intentado hacer dinero pero siempre había sentido que algo le faltaba. «Vi el rumor», dijo. «Pensé que si volvía, quizá podría enmendar». Hablaron hasta que la noche se hizo un manto, y aunque no todo se resolvió en una sola conversación, la distancia se acortó ese día. El pueblo empezó a mirar al caballo de otra manera. Ya no era solo el animal enfermo que inspiró lástima, sino un símbolo de algo que la gente, silenciosamente, necesitaba creer. Que lo que se abandona puede volver si alguien lo atiende con manos verdaderas. Se organizó una pequeña ceremonia en la que Elías y su hijo ataron juntos la cinta azul en el cuello del caballo. Fue un ritual simple, sin oratoria, con manos torpes y lágrimas que no pedían permiso. Para Elías, fue la repetición de un gesto que había olvidado, tomar la promesa aunque fuese frágil, y sostenerla con temblor. La feria del pueblo reapareció un año después con su cantina y sus luces bajas, y con la memoria de que en tiempos recientes algo había cambiado. Doña Carmen pidió que el caballo participara en la pequeña demostración de la tarde, no en la competencia formal, sino en un paseo de honor que recordara a los caballos que habían marcado la historia del lugar. Elías no pensó en ganar, pensó en Rosalía, en la cinta azul que al final volvió a ondear en una brida. Caminó junto al caballo con una correa de cuero, y cada paso era una frase que completaba una carta que el tiempo había dejado a medias. Cuando el animal pasó frente al público, la gente notó algo. No era solo el brillo del pelo o la medida de la zancada, era la manera en que incluyó la cabeza hacia la gente, como si ofreciera reconocimiento y perdón en un mismo gesto. Algunos dijeron que parecía agradecer, otros que mostraba una nobleza que no se compra ni se finge. Martín observó desde la última fila con la mirada baja. No hubo gritos de triunfo. Hubo en su lugar un silencio que olía a reconciliación lenta. Después de la feria, al caer la tarde, Elías caminó solo con el caballo hacia el viejo roble al borde de la finca, ese roble que Rosalía plantó un día de sol con una pala y la promesa de para cuando volvamos. Allí, en la raíz, con manos que recordaban más que los años, Elías enterró una pequeña caja de hojalata, donde guardó la cinta azul, una fotografía arrugada de Rosalía y una carta que escribió con letra temblorosa pero honesta. Para quien venga después, para quien cuide, para que no olvide. El caballo se quedó de pie, la respiración baja y cálida contra la piel de Elías. No hubo ningún gran gesto cinematográfico, nada forzado para la audiencia.
Solo una madrugada tibia donde un hombre viejo dejó lo que aún podía dejar. Elías dio un paso atrás y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que una risa quedara suelta en su pecho. No era la risa de la felicidad total. Era la risa de quien entiende que el dolor no desaparece de golpe, sino que se hace más fino, como un hilo que ya no corta tanto. Había curado al caballo. En parte, el caballo lo había curado a él. El pueblo lo miraba con la complicidad de quienes han visto milagros pequeños y saben cómo contarlos a sus nietos. La vida siguió su curso, menos caótica, con formas que ya no pedían tanto. El último acto del caballo fue simple y exacto. Una mañana, mientras Elías regaba las plantas junto al establo, el animal se acercó, apoyó la frente contra su mano y empujó suavemente, como quien convoca a caminar. Elías, con un movimiento lento y seguro, se ajustó la chaqueta, colocó la cinta azul en el bolsillo exterior, y sin prisa, siguió al caballo hacia el prado donde las briznas largas brillaban como hilos de oro. Ambos, juez y juzgado del tiempo, se dirigieron a un horizonte que ya no les pesaba. La historia, entonces, cumplió su promesa más humana. No borró las pérdidas, pero ofreció una razón para seguir viviendo con dignidad. Y cuando el sol bajó justo detrás del cerro, el caballo dejó escapar un solo relincho prolongado que sabía a despedida y a canto. Elías se quedó escuchando ese sonido como quien recoge la última palabra de una conversación antigua, y supo que al fin podía volver a creer en lo que queda después de la ruina. Si esta historia tocó una fibra en tu alma, suscríbete, comenta abajo con una memoria tuya de rescate o perdón, y activa la campana para que no te pierdas historias que buscan sanar. Comparte este video si crees que alguien mayor en tu vida necesita recordar que lo perdido a veces vuelve de maneras que nunca imaginamos.